Soy Javier Zuluaga, funcionario administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Quiero contarles un momento que cambió mi vida. Me crié como católico, eventualmente iba a misa los domingos, pero no tenía una relación personal con Dios, solo era parte de mi educación y tradición familiar. Era un hombre mundano, llevaba una vida común, buscando estabilidad laboral, pues soy padre de dos hermosas niñas, María Paz y Violeta, hoy de 10 y 6 años respectivamente. Dedicaba demasiado tiempo al fútbol, practicándolo y viviéndolo. Consumí sustancias alucinógenas desde los 17 años y aún con familia no tuve la determinación de suspenderlo, sumado a la relación con la mamá de mis hijas, quien se volcó al cristianismo no católico, algo en lo que no estuve de acuerdo y trajo la mayor dificultad a mi vida. El momento de la bala de cañón, la ruptura paulatina y definitiva con ella, principalmente por temas religiosos. Ellas se mudaron a otra ciudad. Eso fue devastador para mí, las amaba. Tuve mi viacrucis en el 2016, a mis 33 años. Acertadamente me tomé de la mano de Dios para recuperarme y así involucrarme con la iglesia de manera genuina. Recuerdo un día al volver del trabajo, obnubilado por la tristeza, llegué a un lugar llamado Casa de Ejercicios Espirituales. Imaginaba a monjes con cabeza al suelo adorando y rezando. Era una de las casas de la congregación Esclavas de Cristo Rey. Allí me acogieron y me integré a un grupo seglar del cual hago parte hoy en día. El apostolado, servir a los más necesitados, el sacramento de la confirmación, la Eucaristía diaria, acompañado todo esto por mi vinculación providencial a la universidad, fue bálsamo para mis heridas, junto a mis hijas y la compañía y oración incesante de mi madre. Comencé a leer sobre espiritualidad ignaciana, los santos de la iglesia. Hice los ejercicios espirituales en la vida corriente y así emprendí un camino de cambio, desechando afectos desordenados, vinculado a las huestes de Jesús. Mi fe ya no es parte simplemente de mi educación, es testimonio, especialmente para mi futura esposa, quien es un regalo precioso de Dios, un Dios de vivos.